Hola, Hola. hola. Hola, hola. ¡Uh! Una bulla el retiro. ¡Eh! Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Julián Sánchez. Hago parte de Dinamita Animación y nos alegra mucho estar aquí junto con Miguel y con Carla, a quienes les presentaré ahorita más adelante. Muy felices y también como muy agradecidos con la confianza y la oportunidad que el festival y pues obviamente también con Fama nos brindaron para poder hacer eh, este Filminuto y el desarrollo visual y la imagen de esta edición del festival. En la tarde de hoy, pues la idea es que vamos a compartir un poco como el detrás de cámaras, digámoslo así, de lo que es hacer el diseño, el desarrollo, un poco los procesos de producción, el proceso creativo aquí con mis amigos y finalmente cómo todo eso termina en una pieza audiovisual de 40 segundos de animación. ¿Listo? Entonces, pues nada, ¿esto cómo comienza? O sea, esto comienza cuando nosotros tenemos la oportunidad de empezar a hablar con Fama y ellos nos hacen una invitación como de, bueno, quisiéramos poder trabajar juntos para esta edición del festival y el festival tiene como una línea editorial o como una línea, digamos, como de mensaje, que es como este high concept que es de la biodiversidad, que yo creo que ustedes han venido escuchando en estos días en algunas de las charlas y en algunos de los discursos también de la organización. Sin embargo, la característica era que la biodiversidad no solo se debía entender como digamos, como la flora y la fauna, sino también como todas las formas de vida, las formas de pensamiento, las identidades de género, las proveniencias, los lenguajes, los idiomas y todo lo demás. Entonces acá pues empezamos a avanzar como con cómo organizamos ese concepto tan amplio y uno digamos como de los métodos de trabajo fue como bueno, hagamos como una pirámide de cuál es el concepto que debe primar y cuáles son los que deben estar como en segundo y tercer nivel para empezar por ahí, ¿no? Entonces creo que para tratar de hablar la biodiversidad como que el punto de partida que se planteó fue como el hablar del valor en las diferencias, es decir, o sea, lo que nos da valor, o más bien lo que nos genera valor, justamente es ser distintos el uno del otro. Realmente eso es lo que genera el valor como raza, como sociedad, como ser y comunidad organizada, ¿no? Pero además de eso tendríamos que hablar de cómo rompemos el miedo a las personas que son distintas o a lo que es diferente a mí. Y a partir de abrazar esa diferencia, cómo eso nos permite transformarnos y también convertirnos en nuevas personas. Suena un discurso muy largo, pero esto necesitaba empezar por algún lado, así que le teníamos que poner como un norte conceptual y esta fue la metodología que utilizamos. Eh, ok, entonces aquí empiezan a aparecer ya como los procesos, digamos, ya que tienen que ver más con lo creativo. Entonces, cuando un poco como que me ponen esta tarea de, bueno, ¿cómo vas a manejar ese concepto de la biodiversidad? Y creo que algo que tienen estos proyectos es como que hay que responder y avanzar en un corto tiempo, realmente. O sea, no hay muchísimo tiempo para una exploración, para muchas idas y vueltas. Y uno tiene que como estar un poquito como una antena dispuesta como, bueno, de las cosas que me gustaría hacer y que he querido hacer, como cuál me serviría como camino de entrada. Y aquí apareció estas imágenes que ven a la izquierda, son cuadros de un pintor muy famoso que se llama Giuseppe Arcimboldo, que digamos tiene una obra característica y es que hace bodegones y a partir de esos bodegones construye como estos retratos. Pero además de eso aparece como otro nivel y es que en algún momento de la historia apareció un animador que se llama Jannes Van Maher y lo que hizo fue volver esos bodegones a unas obras de animación en stop motion, en una serie de cortitos que se llamaban Las Dimensiones del Diálogo. Y era como estos personajes que eran así como de frutas y de libros y de maderas, como cada uno de una materialidad distinta, se encontraban y como que no se podían comunicar y el acto reactivo era como que se comían el uno al otro, pero no desaparecían, sino que aparecía un tercero que llevaba partes tanto del uno como del otro. Entonces un poco como fue esa como ok, creo que me gusta esta dinámica y creo que aquí podemos empezar a avanzar.
Y además de eso, este concepto de la diversidad, pues digamos que en el mainstream pues es un concepto digamos que se ha vuelto tren en los últimos años, pero realmente cuando uno es latinoamericano, los latinoamericanos somos diversos per se, somos muy mestizos. Y ser el mestizo creo que es lo más diverso que puede haber como conjugado en un ser, en una sola unidad. Y esto lo pueden ver ustedes como en toda la, digamos, como la iconografía también, como, o sea, ustedes ven esto en las figuras precolombinas a nivel Latinoamérica, y aquí empiezan a aparecer otros elementos que como que empiezan a conspirar para darle el norte a este filminuto. Y aquí aparece un elemento súper importante y es México y la relación que particularmente esta edición del festival tiene con ese país, como la alianza también con Pixelatl. Y bueno, y una hermandad que también es como una especie de, como de colaboratividad como muy innata que se genera siempre entre los dos países hermanos, ¿saben? Entonces es como de, bueno, quizás este es un momento para trabajar con dos personas, con dos latitudes también, y hacer otro mestizaje a nivel artístico para que a través de esa unión pues nazca o surja como la identidad visual de este festival. Entonces un poco es curioso porque en lo, digamos, como en el lenguaje popular, o más bien en lo que nosotros reconocemos latinoamericaneidadmente, una de esas figuras o una de esas representaciones de la mixtura o del mestizaje o del mix de especies, van a pensar ustedes, no, los alebrijes. Pero claro, pero también eso es muy presente en todas las culturas precolombinas, y ahí pues están estas muestras de figuras como quimbayas y muiscas que encontramos aquí abajo. Y yo siento que siempre es como una pulsión, o sea, no, nos gusta. Y eso es muy latino, o sea, aquí le echamos el banano a la sopa, ¿saben? O sea, esta pulsión de como combinarlo y aparentemente incombinable. En México le echan chile al dulce, nosotros le echamos queso al chocolate, ¿saben? O sea, es como una cosa que es como que somos alquímicos por naturaleza. Y de ahí, y bueno, ahí empiezan a aparecer elementos identitarios, y un poco de esto, ay, se me bloqueó el computador, perdón. Y un poco de esto es como lo que empuja también. Algo pasó, perdón. No, dale, es que creo que me perdí aquí también, perdón. Ok, ya, ahora sí. Gracias. Y bueno, y dije, bueno, ¿y cómo hacemos esa mixtura? Pues con dos amigos. Y claramente pues son personas que también ya hemos tenido la fortuna de trabajar. Carla, por su lado, tiene como una identidad visual, una identidad narrativa muy fuerte. Carla es una artista mexicana, directora, artista conceptual. Por favor, un aplauso. Y por otro lado aparece Miguel. Miguel, que también artista colombiano, director de animación, animador, ilustrador. Y es como, yo admiro mucho el trabajo de estas dos personas. ¿Qué pasaría si los invitamos a que unan poderes, ¿sabes? O sea, como de, echémosle chile al dulce, echémosle queso al chocolate. Aplauso para Miguel. Y ya entonces esta es la forma en cómo aparecen ellos dos, y aquí les voy a dejar el micrófono para que por favor se presenten. Bueno, hola, asumo que yo soy el queso de esta... bueno, Eso. yo soy Miguel, soy ilustrador de aquí de Colombia, vivo en Canadá, pero pues tengo una, digamos que una experiencia sobre todo en ilustración infantil, llevo un tiempo trabajando aquí en Colombia, especialmente en la parte editorial, y también, bueno, mi enfoque sobre todo, un poco como llegamos a abordar este proyecto era también desde la pieza animada, entonces también venía como con mi experiencia en animación. Yo estaba animando ya hace unos buenos años y pues cuando Julián me contó, pues yo me quería sumar a este proyecto sin pensarlo. Y bueno, yo soy Carla Velázquez, soy artista, directora mexicana y pues igual que Miguel, le hago a todo. Me encanta pues colaborar con amigos en proyectos. Normalmente colaboro con Dinamita muy seguido y pues ya me siento colombiana también. Y con proyectos propios, independientes, cortometrajes, un largometraje en desarrollo y bueno, ahí haciendo como contando historias, un poco de mi trabajo como artista visual, pero también hacia la dirección de arte. Y cuando Julián nos contó este proyecto fue como,
como muy natural, muy orgánico, querer trabajar con amigos y artistas que admiro un montón. Y sí. Ok. Bueno, y una vez ellos me dieron el sí, ya tenía el queso y chocolate, ¿no? O el chile y el dulce, como lo quieran ver. Y fue como listo, y entonces ahora cómo convertimos esto en una historia, ¿no? Porque pues la idea aquí es también contar una historia y no solo hacer cosas por hacer. Entonces aquí, esto es como, esto no estaba hecho, estos son unos dibujos de Carla, realmente yo hice una cosa más aburrida que fue escribir como unos, ¿qué son? Story beats, un outline, y era un poco como, bueno, entonces hay dos personajes, digamos como de un estilo A y de un estilo B, esto fue como muy procedural en ese momento. Y esos dos personajes, bueno, hay una cosa que es muy particular y es que el festival nos dio como mucha libertad, pero solo nos puso una regla, tiene que haber un barranquero. Entonces, el barranquero o la soledad es un pájaro endémico, es una ave endémica de esta zona, que yo creo que si no lo saben, pues ahora lo van a saber, y es que además de eso es como súper representativo al punto que el festival también lo ha asumido como un símbolo, y cuando dan los premios en las secciones competitivas, tiene una característica y es que tiene como dos plumas en su cola que terminan como en unos semicírculos, en unos óvalos, en unos círculos. Ahí está el barranquero. Bienvenido, barranquero. No suena así, la verdad. En fin, el tema es que esas plumas son como el premio, el trofeo que entregan a los ganadores de las muestras competitivas. Entonces, ok, aparece el barranquero y el barranquero es el hilo conductor. Es un personaje que va a encargarse en nuestra historia de unir al personaje del estilo A con el personaje del estilo B. Y luego estos dos personajes, persiguiendo al barranquero, se encuentran y producto de su encuentro, ¡pum!, transforman el mundo. Ese era como el outline, ¿no? Era como, bueno, esta es como la tarea. Para la próxima clase, por favor, Miguel y Carla traen una versión cada uno de esos personajes. Y ahí empezamos el desarrollo narrativo. Bueno, yo desarrollé mi personaje, bueno, a mí me gustan mucho las artesanías y siempre he estado como muy enamorado de la artesanía en general. Y había una figura que me parecía muy representativa de la artesanía colombiana y bueno, de la artesanía de Antioquia, y es el burrito, por lo general es este burrito arriero, ¿no? Como este burrito lechero. Y buscando e investigando un poco sobre ese burrito lechero o ese burrito arriero, cafetero, encontré su par mexicano, que es el burrito pulquero. Entonces me pareció que era interesante abordarlo desde ahí, y además de eso yo estuve investigando un poco, quería tener como una versión de un burrito que además tuviera como una capa de una cosa que fuera diametralmente opuesta, entonces quería empatarlo con otro animal y quería empatarlo con un animal mucho más delicado que un burro. Y bueno, investigando un poco encontré que bueno, que las mariposas monarca tienen aquí pues un gran impacto, no solo aquí en el Retiro, sino en Medellín, y además como el patrón migratorio de las mariposas monarca pasa por México desde Norteamérica, entonces me parecía interesante unirlo a esa mariposa monarca, entonces creé un burrito mariposa, eso fue básicamente lo que hice. Sí, ¿no? Está bien, estas fueron mis primeras exploraciones, digamos, estos fueron los bocetos que hice como tratando de encontrarle como la forma a este personaje, y finalmente quedó el resultado, que es Guatira. Les explico un poco a propósito de los nombres. Los nombres son nombres que nosotros les dimos sobre todo para producción, pero queríamos que la sonoridad fuera del lenguaje emberá, por eso tenía una sonoridad de este lenguaje y pues por eso le pusimos estos nombres. De ahí viene Guatira. Y bueno, y en paralelo, ¿le puedes regresar a la anterior? En paralelo, pues Miguel estaba haciendo su tarea y yo estaba haciendo la mía, y como una historia chistosa es que ninguno vio el trabajo del otro hasta la reunión que tuvimos ya como todos juntos. Entonces esto fue como muy a ciegas, y pues cada quien estaba abordando el personaje, que como que la guía era que fuera como
animal, quimera, antropomórfico. Entonces como que por esa línea empezamos a explorar y de mi lado quería como tocar ciertos temas, mezclar un poco la flora y la fauna a la vez y como motivos culturales que también tuvieran que ver desde la parte de México y encontré que no sé, como estas mezclas de jaguar recolector de cempasúchil, como con un tercer ojo, como para darle también esta onda como más de deidad. También rescatando motivos de danzas endémicas de partes de México y también muy chistoso porque muchas de las danzas también tienen nombres de animales, entonces como que había ahí algo interesante que explorar, como por ejemplo la exploración del venado monarca, que yo no sabía que Miguel también estaba explorando una mariposa monarca, entonces fue como interesante que ambos hayamos tocado ese tema, pero igual como las danzas del venado yaqui en el norte, con sus cuernos así como de cactus, como también para hablar un poco de el ambiente. Y bueno, al final quedó esta última exploración de la flor tehuana, que como que tiene toda esta, pues, tiene como un penacho que es un huipil de cabeza que se llama el resplandor, que lo usan en en el istmo de Tehuantepec en Oaxaca y como para ceremonias religiosas y tal. Entonces como que queríamos usar eso junto con el cempasúchil, que también es como una flor muy característica, que también tiene toda la parte de, como del más allá y como la guía y la luz y tal. Entonces como que tenían estas dos partes que me gustó unir y todos le hicimos así como una historia detrás. Donde la flor era como esta guía con sus pétalos para las almas y bueno, al final eso sirvió mucho de contexto para como darle una guía a los personajes y darles un porqué de alguna manera y también para luego definir como los escenarios y los reinos, ¿no? De estas criaturas, dónde viven, qué hacen en su día a día y así fue como salió Catún. Perfecto. Bueno, yo no sé si lo mencioné, igual creo que ahí lo mencionaron de forma implícita, y es que en parte cada personaje sí debía ser una mixtura de animales, flora, símbolos, elementos culturales, y bueno, esa era parte como del reto y de la tarea. Entonces, aquí aparece nuestro personaje, el barranquero, que pues digamos que es un personaje que además, bueno, con este no nos podíamos poner tan locos porque sí necesitábamos que se identificara claramente. Entonces pues era el barranquero y pues ahí Miguel pues se hizo el diseño del barranquero, que fue el que quedó finalmente en el corto. Digamos que es un pájaro bien particular, o sea, sí tiene como unas características muy interesantes, pero creo que lo más bonito es el tema de los colores, ¿no? O sea, en fin, creo que ahí es donde también se explora y se salen algunas cosas muy interesantes. Ahora venía, listo, entonces nos vimos y fue como de, bueno, señor a tal hora pase y muestre su tarea, la señora Velázquez, señorita Velázquez, por favor, enséñenos su diseño. Pero lo que me pareció más interesante fue como que volvimos a este tema de que me parece muy chévere, si hay personas que están aquí como interesadas también en profundizar y como interesadas en todo este tema de diseño de personajes, y es que ellos no solo se enfocaron en el diseño, en lo que se ve, sino también construir un backstory, como qué es lo que hace este personaje, por qué está en ese reino, qué es lo que motiva a hacer lo que va a hacer de corto. Y pues no, o sea, no fue algo como que explícitamente se pidió, pero que de una u otra forma ellos dos se tomaron la tarea de construirlo para que eso se viera en los valores de diseño de personaje, y me pareció genial porque eso empieza a darle a uno como mucha más carne para construir y darle sentido al relato, ¿no? Luego nos quedaba, listo, tarea. Para la próxima semana cada uno va a traer una propuesta de qué pasa si esos dos personajes se fusionan y hacen un tercero. Entonces lo mismo, nos vimos a la siguiente semana. Carla llegó con algunas propuestas en donde, bueno, había unos personajes que tenían unos rasgos más de mariposa, otros más de tejuana, otro de mariposa, pero como con este manto y las formas, los shapes o los patrones de las alas de la mariposa, y así, ¿cierto? Entonces se hicieron como estas propuestas, y también algo que nos pareció interesante, y era que la unión de estos dos debería formar algo así como súper majestuoso, o sea, como ver un Godzilla, ¿saben? O sea, como, uy, ¿qué es esta cosa? O sea, como que la sensación debería ser como que
se juntaron lo que no se debía juntar. En algún momento hablamos como de, bueno, de pronto lo que pasó fue que en algún momento estuvieron juntos y se separaron. Solo que pasó hace tanto tiempo que no lo sabían o no se acordaban. Pero eso no está en el corto. Nos echamos un cuento ahí. Sí, o como- sea, sí, divagábamos mucho, pero también le daba mucho sentido a lo que estábamos haciendo. Y bueno, y finalmente pues apareció el diseño de Kumara. También ahí, Miguel, yo me acuerdo que algo que me parecía muy interesante de este proceso es que las cosas que hacía Carla como que le daban elementos a Miguel y las cosas que hacía Miguel le daban elementos a Carla. Entonces, por ejemplo, el personaje, ¿cómo se llamaba? Katun tenía como un bastoncito y ese bastoncito tenía como una especie de tocado de hojas y Miguel dijo, ah, eso se me pareció un frailejón. Y el frailejón pues eso creo que solo lo conocemos los colombianos realmente, pero claramente entendemos la importancia que tiene para la generación del agua en los páramos. Entonces un poco también como que a Katun se le puso como una especie de mini frailejón o frailejón bebé. Y cuando salía Kumara ya iba a ser como más un frailejón pues más formado. Esos elementos están ahí, pero de esto no va la historia. En fin. Aquí apareció otra cosa que fue como, bueno, ¿cómo hacemos el uso del tiempo para darle un sentido a la narrativa? Y creo que esto fue como muy clave para poder entender y como que en el Cine Minuto se entendiera en dónde estábamos y que también fuera representativo del retiro, más que nada. Y ¿le puedes dar uno atrás, porfis? No. Ahí está. Y como encontrar ciertos ambientes y como momentos donde poder reflejar al retiro en sus distintas formas, ¿no? Como en el amanecer y el rocío de la neblina y como en este momento que está como lloviendo y todo se ve como gloomy, como con mucha neblina y queríamos como reflejar esos momentos, pero que en la mañana está como súper azul el cielo y luego en la tarde, ayer tuvimos un atardecer hermoso que era como rosa con naranja y también queríamos reflejar eso. Entonces, el retiro fue como nuestra paleta de color y ayer platicábamos con alguien que nos decía como, es que como que se siente que hay como una línea como editorial en cuanto a color del año pasado y el antepasado y decíamos como, es que esto es lo que refleja el retiro, como muchísimo color, vibra y creo que fue muy orgánico que haya salido así. Y también como poder tener noches como muy cósmicas y bueno, todo eso más adelante van a ver en el desarrollo visual y como en los layouts, los backgrounds que lo tratamos como de replicar. Creo que aquí también hay un punto como importante y es que bueno, las personas que de pronto no son de acá se van a dar cuenta que es que el clima es un personaje. O sea, 7 de la mañana hay sol, 4 de la mañana hay neblina, mediodía te mueres del calor, 5 de la tarde llueve y todo se pone gris. Y es probable que ahorita despeje y tengamos otro atardecer así con colores púrpura. Entonces, y eso no es común. O sea, uno de colombiano le parece muy normal, pero cuando las personas extranjeras vienen y es como de, ¿esto qué pedo, no? O sea, como, qué clima más raro. Pero eso también es como, bueno, eso hace parte de la identidad del territorio. O sea, y eso es importante resaltarlo y volverlo un tema de la conversación dentro de la creación. Y no, hay que... Pip. No, es con el control. Listo. Bueno, y bueno, como parte de esto que decíamos que el retiro era como nuestra inspiración total, estuvimos investigando imágenes y nos preguntábamos de cuando sucediera esta mezcla magnífica, mágica, espectacular de estos dos elementos, ¿qué iba a pasar? Y como que se nos hacía muy lógico que por ser un ente así como tan majestuoso, tuviera también una repercusión dentro del espacio y el contexto y como cambiar también el retiro y como llenarlo de esta magia y nosotros decíamos que la magia era el Sí. festival de animación. Sí, ellos nos pusimos un poquito mamones y románticos, ¿cierto? Y es como, es que tú vas a un festival de animación y no eres la misma persona después de que te vas. Y un poco como queríamos hacer Es la una magia, metáfora de eso, ¿no? claro. Como de, bueno, finalmente si hay algo que tiene, o sea, el poder de todo este tipo de eventos es que uno llega, ve películas, ve charlas, ve todo esto y a uno eso lo cambia.
Entonces usted no es el mismo que llega y el mismo que se va. Y de una forma u otra queríamos un poco reflejar como de, bueno, el festival le hace eso a todas las personas que van al retiro y viven esta experiencia, están 3 o 4 días viendo pelis, cine, animación y uno no es el mismo. Y eso es lo bonito de hacer animación. Y esta imagen está como toda pixeleada, pero es como la fachada de la iglesia como con un montón de flores y se nos hacía como interesante eso, como que qué tal si todo se explota, ¿no? Como en color, en como tamaño, escala y ese fue como el punto de partida un poco para lo que sucede cuando se unen y sale Catún así como ¡wow! Y extiende sus alas y todas las flores así explotan y muy parte del desarrollo. Clic al control. Y bueno, entonces empezamos a hacer unos pequeños cuadros de estilo como para encontrar estas diferencias del reino de la flor y el reino del burro, ¿no? Como cuáles son esos contrastes que vamos a tener. Y dentro del reino de la flor era como todo es naranja, entonces se nos hizo como muy lógico que fuera un atardecer perpetuo, ¿no? Dentro del backstory que le hicimos a esta flor era como ella nunca ha conocido la noche, vive como en este atardecer que está como inflamado y como siempre incendiado por el sol y con este campo de flores de cempasúchil que vibran y que se mueven y resplandecen. Entonces, opuesto al burrito que vive en una noche perpetua, como muy cósmica, profunda y luego hace rato nos acordábamos que dentro de esta historia también era como si viven en una noche, entonces el burrito es la luz, es como el farolero y el farolero que prende los faroles de la calle con sus mariposas que brillan. Entonces ahí como encontramos otro elemento interesante donde le dimos un porqué a cada aspecto y las mariposas ya tenían un sentido propio. Entonces ya teníamos como estos opuestos que se atraen y se atraen gracias al barranquero. Ya como que por fin habíamos definido nuestros personajes, el universo de donde venían y digamos que como estrategia también para poder avanzar con toda la parte de comunicación del festival, pues lo primero o la pieza clave con la que teníamos que avanzar era con el cartel. Entonces ya como que teníamos los elementos, los protagonistas, etcétera, y entonces ahora es bueno, ¿y cómo comunicamos eso por medio de un cartel? Que yo creo que también es, bueno, Miguel es diseñador también de formación, Carlo pues es artista gráfico, pero es decir, no cualquier persona que dibuja es diseñador, o sea, eso también tiene su ciencia. Pero yo creo que aquí ayudó mucho también como esa fusión y hacer un cartel tiene su tema, ¿no? Y pues nosotros hacemos esa animación. Entonces empezamos, bueno, por ahí empieza todo, ¿no? Yo le dije esta mañana a Carla, siento que mi cabeza, así pienso yo, o sea, si pudieran ver dentro de mí. Entonces un poco como, bueno, puntos de partida, como de layouts muy rough realmente, como de, bueno, aquí hay una opción donde se ven los dos personajes, esos monos de allá arriba. ¿Este tiene puntero, perdón? ¿Tiene puntero? ¿Sí? ¿Cuál es, perdón? Ay, perdón. Ah, listo. ¿Lo ven? ¿Perdón? Bueno, entonces no tenemos puntero, o sea, sí hay, pero no hay. Entonces, a la izquierda, derecha mía, arriba, eso. Ahí, esos eran los dos monos, ¿no? Y abajo estaba como la gente que veía películas en el parque y así. Aquí había otra propuesta donde realmente era, esto fue un poquito más parecido a lo que al final quedó, ¿no? Que era como de el mono, el Super Saiyajin saliendo, pues la fusión saliendo ahí de la pantalla y al final este era como una más loquita donde todos corrían y aquí habían niños y allá estaban los dos personajes principales con la luna y las pétalos, etcétera. Y bueno, yo dije, bueno, ya no quiero pensar más, ¿no? Entonces como que fue como aquí, de aquí en adelante, pues los dejo trabajar a ustedes, pero ahí hay unas ideas. Entonces, Y bueno, aquí ya como agarramos estas ideas y layouts de Julián y empezamos como a traducirlos a como cosas que pudiéramos mostrar más claramente a las personas del festival y pues igual como ir bajando ciertos momentos de importancia, como queremos que se vea más el retiro y al personaje principal o queremos que se vea más la pantalla o queremos que se vean los primeros personajes o no. Y ahí le doy la voz a Miguel porque él fue
de esta idea muy chida. Bueno, y también estaba el festival, el cartel del festival, pero también está el cartel del mercado. Entonces habían como dos piezas que había que hacer y a mí me parecía interesante. Teníamos tres personajes, cuatro más el barranquero. Eh, Se me hace interesante hacer un tríptico, era un poco lo que yo quería hacer, ¿no? Podíamos hacer dos carteles, que eran los dos carteles del mercado, que se unieran un poco en el cartel del festival. Entonces lo pensé a manera de tres carteles, finalmente eso me lo desecharon. Eh, entonces un poco combiné como las dos ideas que tenía del tríptico y era como, bueno, ¿qué pasa si mezclo los dos personajes, Katun y Guatira, en una sola propuesta y en la otra tenemos a Kumara? Esto es un poco como el desarrollo de lo que estábamos haciendo. Bueno, también aquí hay que hablar, digamos, como que también había otro parámetro más como desde la organización y era como es importante que se identifique igual el retiro, pero no queremos que sea literal el retiro, o sea, hay que hacer como un guiño. Entonces un poco también hubo una exploración de la representación, esta parte la hizo Carla, realmente como la exploración de los escenarios, creo que ahí sufrimos un poquito con las casas, más casas, más casas. Y como que planteamos estos dos momentos, pero también como el retiro se volvía como otro personaje cuando se transformaba, entonces luego también como bueno, cómo es el antes y cómo es el después del retiro una vez llega este personaje que es como lo que decíamos, ¿no? Como la metáfora del festival que llega y llena de color, de alegría, le da un sentir y un sentido nuevo al espacio, ¿no? Entonces, bueno, salió esto y bueno, y hasta ahí creo que todo iba avanzando bien como con los feedback creativos, ¿no? Y aquí sí. Esta era un poco la intención que yo tenía, era tener este tríptico y era tener dos carteles para el mercado, tener una parte que fuera del Reino Flor, una parte que fuera del Reino Burrito y por supuesto tener ese mix que era el cartel del festival que iba a ser exclusivamente el personaje final que era Kumara. Este es como un poco mis bocetos de cómo podría funcionar. Hola, hola. Ay. Aquí ya los estamos aterrizando un poquito más. Y este fue el resultado final el cartel del festival. Dime. Ah, que no agarré el micrófono mal, perdón. Entonces este es el resultado del cartel del festival y este es el resultado del cartel del mercado que terminó siendo una suerte de las dos partes del tríptico que estaba haciendo. Solo están unidos en uno solo. Y bueno, y luego nos tocaba una parte que era realmente por la que llegamos aquí, que era hacer la pieza animada, digamos que la mayoría de nuestra experiencia viene desde la animación. Yo he hecho cartel mucho tiempo, he hecho ilustración, pero pues la mayoría de mi experiencia es en animación, entonces yo venía un poco a atacarlo desde ahí, a abordarlo, perdón, atacar suena violento. Y es esta pieza animada que bueno, esto ya es una historia, es otra historia. Bueno, y aquí, digamos que aquí ya entramos como en materia, ¿no? Como bueno, ya tenemos estos personajes, el concepto del universo, pero tampoco había como una historia clara, entonces había como unos momentos, ¿no? Que eran esos de los monos de arriba que me ayudó a acercarla. Y es como, espere, pero esto es cómo se van a encontrar, qué los une, por qué les da por irse, o sea, están ahí, ellos son como una especie de guardianes, ¿por qué se van a mover si es como salir y dejar tirado el puesto, ¿no? O sea, entonces ahí aparecieron unas cosas muy interesantes y bueno, entonces como digamos que aquí empezamos un proceso más regular de cómo se hace una pieza animada. Lo primero fue hacer una versión del guión, entonces pues ahí Miguel me dice como de no, pues páseme esos beatboards, El outline. ese outline y yo hago una versión del guión y bueno, y va y sale esta versión del guión de 2 páginas y nos dicen el cortometraje tiene que ser máximo de 40 segundos. Problemas. Entonces, porque pues digamos como tradicionalmente una hoja es 1 minuto en audiovisual. Entonces, si teníamos 2. Sin embargo, pues el proceso iba muy rápido, entonces yo le dije a Miguel, no, la verdad, todo bien, tratemos de como peluquear la duración ya directamente en boards. Entonces aquí con el storyboard, uy, no se ve muy bien, pero bueno,
Igual no estaban muy bonitos mis dibujos, pero el tema es como que pasamos a este proceso que no es propiamente un storyboard, realmente son unos thumbnails. Y es un poco hacer una apuesta de encuadres, de composiciones, de acciones muy bosquejadas. Y como metodología de trabajo personal, a mí me queda mucho más fácil trabajar ya sobre boards que ponerme a ajustar un guión. Porque pues el guión es un poco etéreo también y ambiguo por la duración, por las acciones, ¿saben? O sea, uno puede escribir una escena en 4 renglones, pero eso en tiempo de pantalla es 12 frames, ¿saben? Entonces es difícil como para mí de medir desde el guión. Entonces me lancé a hacer estos thumbnails, o sea, ahí están viendo peor, pero no son mucho mejor, ¿saben? O sea, y ya con esto pues es como, o sea, lo chévere de dibujar así sea feo, es que las palabras cada uno las interpreta en la cabeza como, o sea, yo les digo un carro rojo y cada uno de ustedes está imaginando un carro rojo diferente, ¿sí me hago entender? Pero por lo menos hacer un mono, así sea medio de bola, palito y tener una noción de cómo se debería ver, dónde está la cámara y eso, ayuda mucho porque pues cuando uno especula mucho y no tiene tiempo, pues hace muchos reprocesos también, entonces ese es un problema. Y ya con estos monos hechos, pues aquí entra otra persona que es muy importante, que fue muy importante dentro del storyboard, dentro del proceso, perdón, y es Nicolás Parra. Y Nico, digamos que es la persona que se encarga de bajar esto a un animatic, ¿listo? Entonces en el animatic, pues obviamente la intención es ya definir tiempos y todo lo demás y necesitábamos saber eso, como de cuánto nos está durando esta pieza y si se va a contar lo que queremos contar en ese tiempo, que creo que es también de los desafíos. Entonces Nico hizo esta primera versión del animatic y aquí empieza a aparecer otro elemento que se vuelve fundamental en la construcción de toda la pieza y es la música. Nicolás tiene una metodología muy particular y es que él trabaja a base de tener una música de fondo para también tener no solo una noción de qué es lo que está pasando, sino como de cadencia y ritmo en el montaje. Entonces, esto es algo que me parece muy interesante, sobre todo cuando uno tiene piezas animadas en las que no hay diálogo, porque cuando hay diálogo, el diálogo pues un poco como que lleva a la cadencia también, pero aquí son solo acciones. Y es solo ritmo y es solo movimiento dentro del encuadre, entonces pues se vuelve un poquito más difícil como tener una métrica. Y bueno, aquí les voy a pasar la primera versión del animatic. Aquí hay una anécdota y es que en la mitad, en este proceso de producción, fue cuando de repente salió el tema de los Terians. Entonces es como, uy, todo el mundo va a empezar a decir que estos son Terians, ¿saben? O sea, pero bueno, pues ¿qué hacemos? Llegamos muy avanzados, ya no podíamos cambiarlo a superhéroes, pues. En fin, entonces hasta aquí re lindo, pero teníamos un problema y era que estaba durando 1 minuto 5. Y eso, claro, segundos pareciera poco, pero aquí cualquier 2 o 3 segundos más de animación son 1 semana o 2 semanas más de trabajo y ya aquí teníamos el deadline muy justo para poder llegar a la entrega también, ¿no? O sea, porque esto pues les estoy hablando aquí de lo creativo y de la hippiciedad que tuvimos en el proceso, pero por el otro lado estaba como de, uy, no nos podemos mover, toca salir en redes, tienen que hacerlas, o sea, todo eso ya está, eso no se puede mover, ¿saben? O sea, y hay que responder y hay que hacerlo bien también, ¿no? Entonces creo que pues igual estábamos como muy a contrarreloj. Entonces aquí Nico me pasa esa primera versión
Y lo mismo, o sea, vamos hacia adelante, o sea, no hay tiempo para hacer notas para echar hacia atrás. Entonces me voy yo con mi amigo Premiere, la última versión de Premiere. Y a mí me gusta trabajar sobre el animatic también y volver a encontrar el ritmo y volver a encontrar las cosas. Pero también me parece muy buena la metodología que utiliza Nico de tener una base sonora, porque en mi cabeza también las cosas funcionan imagen con sonido. Entre otras cosas, yo creo que es pues lo que también hay una sensibilidad muy alta a la música y como que uno no se imagina las cosas así como sueltas. Entonces, pero no teníamos todavía el compositor, o sea, como que el compositor iba a trabajar una vez tuviéramos una versión animada realmente. Y aquí viene el proceso como de, bueno, la música que es otro protagonista. Y ahí, antes de empezar a hacer esto, yo le digo a Carla, está bien si pongo música de banda como como la representación mexicana. No, mentiras, pero ahí también me di cuenta como de, esperen, o sea, uno también la percepción que tiene sobre otras culturas, sobre otras sociedades, muchas veces es muy, pues como muy del mainstream, exactamente. Exactamente, es muy superficial y me di cuenta que me estaba pasando eso con la música mexicana. Y tampoco quería como que fuera pues el mariachi aquí o cosas así, pero también yo le dije, Carla, o sea, como cuando ella me habló de las tehuanas y de la flor y de, o sea, eso es o sea, uno siempre de extranjero, México es como mariachi, picante y alebrije, ¿saben? Pero pues la mirada tenía que ser más profunda y por lo mismo más respetuosa y fue como, hey Carla, necesitamos hablar del sonido de México. Entonces Carla me dice como, mira, o sea, existen estas manifestaciones, estos ritmos, estas músicas que no son necesariamente lo que suena en Spotify, pues, ni lo que sale pues al mundo. Entonces yo, bueno, pues como que con la parte colombiana como que hay de dónde más explorar, uno entiende un poquito más. Entonces pues ella me dio como unas referencias y fue como, ok. Como no tenía acceso a esas músicas porque son cosas de YouTube y son cosas protegidas por derechos de autor y no sé descargar música de YouTube, entonces me metí y bajé como unas pistas que tuvieran como las mismas vibras para con esas pistas hacer mi versión del animatic y tratar de buscar acortarla. Sí, ¿me puedes ayudar, porfis? Ay. ¿Te acuerdas que toca picar el parlantico? Esto no tiene nada que ver con la música que me pasó Carla, porque pues... ¿Podemos poner la otra, por favor? Bien, creo que tienes que parar la anterior, si no van a sonar juntas. Esta también la utilicé, sí, sí, sí. Y la última. Entonces, o sea, si se dan cuenta también era igual que mis dibujos del cartel, como unos ruidos, unas cosas ahí, pero también eran un punto de partida para sobre todo darle como una intención y una atmósfera, porque claramente esto no era. Hubo una pieza de las que me pasó Carla, en donde por ejemplo encontré que tenían marimba, el instrumento era de marimba, y yo, lejos de imaginarme que pues una música como típica o originaria o autóctona mexicana, pues tuviera este elemento que uno asocia aquí mucho, es como con los ritmos del Pacífico. Entonces, un poco lo que le pasó a Miguel con las mariposas, entonces aparecían elementos que también son puntos de encuentro y se volvían como un derrotero para también entrar ahí a trabajar. Entonces, con estas mezclas de estas pistas, pues pude como darle una cadencia un poco más rápida, meterle mano al animatic que había pasado Parra y sacamos esta versión.
45 segundos. Entonces, pues fue como, yes. Y bueno, y ya como con ese tiempo bloqueado, que como les digo, no era la pista final, fue como, bueno, ya con esto podemos pasar a hacer el diseño de producción. Y bueno, ya con ese animatic bloqueado, ya cerrado el tiempo, lo logramos y empezamos a trabajar a la par los style frames, que fueron como una guía visual dentro de la dirección de arte para poder continuar con los siguientes procesos de fondos, de layouts, para también una guía para los de composición, de la iluminación y que estábamos buscando en cuanto a cómo iban a las luces y el tipo de sombras y los glows y cuál era como ese look final que estábamos buscando. Y bueno, salimos con estas 3 piezas que son como los 3 momentos más importantes de El reino de la flor, El reino del burrito y como el último momento del retiro mágico ancestral. Y creo que aquí aquí fue donde solidificamos esta idea de las diferencias y como realmente cómo iban a ser estos mundos. Si quieres, dale a la siguiente. Y bueno, aquí fue donde un poco de nuestro proceso, como por los tiempos y como la premura de las cosas, como nos tocó trabajar como ya directo, como sin tantos pases, sin tantas versiones, y nos tocó trabajar con artistas top de Dinamita, como Nico Bermúdez, que se aventó layouts y color de manera como muy precisa y como las notas fueron así muy pocas, entonces, bueno, nada, como trabajamos desde el animatic al layout directo y color final. Y aquí ya podíamos entender como más cuál iba a ser como todo el look y también para que animación estuviera trabajando con layouts pues reales, ¿no? Y bueno, aquí un poco de comparativa de si han visto, estas fotos las tomamos hoy en la tarde. Entonces, esto lo pueden encontrar aquí en el centro y como que se nos hacía súper importante que la gente pudiera identificar estos spots y estos momentos y que se sintiera como muy de aquí. Ese momento de la vaca, el momento del jaguar y el escarabajo como enfrente de la iglesia que todos hemos pasado por ahí en estos días, la pantalla con su fuente que están jugando y como, no sé, ahorita platicábamos que nos conmovía mucho como ver estos lugares en la vida real, como, ay, wow, nosotros dibujamos esto. Bueno, yo no conocía el retiro, entonces también fue para mí como muy impactante de que, wow, lo conocí primero en dibujitos y luego ya en persona. Y bueno, un poco de la exploración y como parte de la dirección de arte y como todos estos procesos para definir cómo se iba a ver este Cine Minuto y como esta historia de color que también queríamos contar, como también las diferencias de cada momento y las vibras para también tener una coherencia narrativa de los momentos y cosas que como que se dejaron muy en el aire cuando estábamos platicando en cuanto a concepto que ya teníamos que aterrizar sí o sí para la producción, como por ejemplo la parte de la locura esta del ojo donde se acerca y hace como que eso se dejó siempre como de hay unos dibujitos aquí y allá, ya había que definir como muy bien como el color story y tal, y bueno, como también el look como que Julián quería que fuera como Odisea en el espacio, así. Entonces también como bajar todas esas ideas y traducirlas a nuestro lenguaje gráfico también. Bueno, y pues había que seguir con la producción, así que tocaba terminar el resto de cosas. Hicimos, por supuesto, como todo el diseño de props, tratamos de colombianizar algunos elementos y bueno, especialmente como estos elementos como las tazas de café. Si quiere pase al siguiente. Ahí creo que hay uno antes de... Y por supuesto teníamos que completar la otra parte y era como la audiencia, así que hicimos este set de amigues, creamos unos personajes, como que tampoco teníamos como muy, digamos que fuimos descubriendo muchas cosas sobre el proceso, no estábamos adivinando, pero sí estábamos como descubriéndolo. Y queríamos como tener un gran rango de personas y de personajes que normalmente visitan el retiro y visitan el festival. Entonces pues teníamos el estudiante, teníamos los inversionistas, teníamos también como las personas, las personas locales, las personas que corresponden al pueblo. Entonces por eso también queríamos darle un poco
era un homenaje también como a toda esta cultura riera, una cultura más rural, entonces como que buscamos también desde esta antroposomorfismo estos personajes y bueno, este fue el resultado y fue como un equipo de amigos bastante curioso. Aquí etiquétense quiénes son ustedes. Sí. Aquí, bueno, había un elefante budista que finalmente, bueno, se cambió el elefante, cambió por una jaguar, que también era un elemento que querían incluir desde Confama. Entonces apareció el jaguar también. Y bueno, esto ya es parte un poco del proceso de la animación. Sé que algunos ya hacen animación y es como que aburrido ver esto, si eso ya lo hago. Pero esto es un poco para que entiendan cómo es el proceso de lo que hacemos. Si quieren, empiece por el primero. Bueno, bueno, tenemos, bueno, aquí solo es un punto rojo con una flecha blanca, pero allá en la esquina está, bueno, teníamos el storyboard, teníamos luego la animación en rough, perdón, el layout primero, la animación en rough, luego tenemos una animación que le llamamos el tie down y finalmente tenemos la animación en color. Entonces son bastantes pasos, si se dan cuenta, aparte, no solo son bastantes pasos, sino bastantes manos. Cuando uno se da cuenta, contamos el número de personas que tocan cada escena, por lo menos hay 5 o 6 personas tocando la escena, ¿no? Desde la persona que hace el storyboard, la persona que hace la animación, la persona que hace el fondo, luego la persona que hace el cleanup, la persona que hace el cleanup normalmente también aplica el color, la persona que hace la composición y la edición final, la supervisión durante todo el tiempo, entonces pues sí, es un equipo bastante grande para hacer una pieza de 45 segundos. Entonces también un poco como los pasos, ¿no? Entonces son como un poco como ese tránsito desde la idea hasta la realización, ¿no? Hasta lo objetual. También teníamos otro componente y es que, bueno, teníamos muchos pétalos y muchos mariposas y iba a ser problemático un poco desde la producción animar como tantos objetos, se iba a convertir en una cuestión muy complicada, entonces nos apoyamos en un animador, él es un animador 2D pero pues maneja muy bien el 3D, entonces y tuvimos un apoyo de Nico Castro que hizo el 3D, las mariposas que ustedes ven en el corto son animadas en 3D, así como los pétalos también. Y este sí es el final, ¿no? Bueno, ya les mostramos un poco el proceso, como que hablamos mucho y hemos mostrado muy poco, así que ahora sí, este es el Pero igual, resultado final. antes de pasar el final, también me parece importante hacerle una mención a Manuel Borda, que fue el músico, que es lo mismo, o sea, yo le pasé el equivalente a Manuel de mis mamarrachos de layout y de thumbnails en términos musicales a él. Y bueno, Manuel tiene esta capacidad también como de interpretar las intenciones y todo eso, y se los juro que solo hubo 2 notas en el corte de música y era un tema de cambiar una pista de un lugar y ya nomás. Entonces fue también como un trabajo muy así a toda y quedó increíble el trabajo musical que pues es el de la pieza final. Y bueno. Bueno, y también por supuesto agradecer a todo el equipo de Dinamita, porque bueno, pues, ustedes ven esto y pues esto lo hicimos en más o menos un mes y medio. Y fue un mes y medio estoy hablando un mes y medio desde que tuvimos el storyboard, desde que tuvimos incluso estos primeros acercamientos de los thumbnails de Julián. Entonces fue un proceso muy intenso en el que mucha gente metió mano y siento que fue muy bonito el proceso porque toda la gente que le metió la mano también le metió cariño. Entonces es un proceso de un cariño que va aumentando, ¿no? Es como un cariño que se va sumando. Entonces también quiero agradecer a todo el equipo de animación, al equipo de cleanup, al equipo de 3D, al equipo de la compo, entonces que, pues, se hicieron. Bueno, y por supuesto al equipo de storyboard, layout, producción, que pues claramente coordinar tantas manos en tan poco tiempo, coordinar tanto movimiento de archivos, ustedes no se imaginan, por ejemplo, cuando hicimos el póster eran archivos, no, tratamos de
de unificar, entonces era como un archivo va y luego el archivo regresa, el archivo va y el archivo regresa, entonces fue un constante diálogo de archivos, fue un constante diálogo de ideas, de sensaciones, entonces bueno, ya no, ya hablé mucho, perdón. Bueno, y con este último slide, nuestros amigos y nosotros nos despedimos. Muchas gracias. 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 Durante 1 hora para que pudieran hacer preguntas durante media hora. Si quieran, ¿no? Si no, pues no hay obligación. No, bueno, está bien. Todo se entendió súper bien. Hablamos 1 hora para contar algo que dura 40 segundos. ¿Quieres que te pase el micrófono? Ah, bueno. Disculpa, yo tengo una duda. A la hora de cuando uno está haciendo un proceso creativo, un sketch, un proyecto y uno da varias ideas y se las rechazan a uno, uno se frustra o las guarda para después. ¿Qué hace uno en esos casos pues de que, por ejemplo, las propuestas que tú hiciste me parecieron muy buenas y me sorprendió que muchas te las rechazaron cuando, por ejemplo, podía servir mucho? Esa es mi duda. Bueno, pero es que a ver, se acostumbra uno al rechazo en este medio. Es una situación y es que no es la primera vez que me rechazan algo. No, pero bueno, en general es que siento que estos caminos son también caminos torpes, ¿no? O sea, uno camina con mucha torpeza y siento que hay que aprender a no frustrarse como con los rechazos, porque especialmente siento que desde lo gráfico no es tan así, pero sobre todo en la animación tiene uno que sufrir muchos procesos para poder sacar uno bueno. Hay que fallar algunos cortos para poder hacer un corto bueno. Entonces, sé que hay personas que el primero les sale bien, pero pues, a mí me tuve que hacer un par malos, ¿no? Entonces... Y yo creo que también como no tomarlo personal, como que hay unas necesidades más allá de, o sea, como obviamente a todo le pones amor, pero como que hay algo más grande que tú, pero es como, sí, el corto tiene unas necesidades y la visión de dirección era una y como que uno le está tratando de pegar a eso y pues tiene que hacer mucho para tal vez llegar a lo que el director en este caso quiere, entonces como igual no es que tu trabajo no sea bueno o que no lo hayas hecho bien, es como, pues este sirve más que este otro, ¿no? Bueno, y yo también creo que hay una anécdota o sí, como historia que Nicolás siempre me dice, y es que él tenía un profesor de dibujo, y es que, bueno, muchos de los sketches, no sé de cuál estás hablando particularmente, pero por ejemplo, digamos, esa hoja de personajes de las exploraciones del burrito son precisamente exploraciones, porque es que creo que conectar la cabeza con la mano es todo un tema, ¿no? O sea, como de lo que tú tienes acá y de cómo eso te sale. Y cuando tú piensas que eso se va a ver muy bien y cuando lo dibujas dices, no, tal vez no estaba tan buena esta idea, pero eso te lleva a derivar en otra y en otra y en otra. Y ahí sale, por eso se llama exploración. Entonces, no, o sea, siento que es muy difícil que
un dibujo, ya, ese es el que quedó. Y aquí voy a la anécdota de Nicolás, y es que es como de, bueno, uno cómo se vuelve un buen dibujante. Entonces la teoría del profesor era que es que uno tiene muchos dibujos feos por dentro y tiene que gastarlos hasta que te sale el dibujo bonito. Y todo eso hace parte del proceso también. Y creo que eso es metodología. O sea, creo que es método y es entender que esto se construye dibujo a dibujo también. Y a la primera seguramente no sale algo tan chévere. Y la segunda parte del cortometraje, ¿verdad? Ahora es personal. No, ya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Allá. Si quieren, dejen ese micrófono en el público. Vale, gracias. Cuando estaban hablando de la etapa como de exploración de esta parte creativa, tú mencionaste que para el personaje de la flor habían decidido como una gama de colores en naranja, en rojo, tal, y que esto les inspiró el atardecer. Y cuando lo estabas diciendo yo pensé de una como claro, entonces el otro es el amanecer. Y luego dijiste, no, entonces el otro, el puesto es la noche. Y yo me quedé como, bueno, en algún momento exploraron esa idea de pues pensar como en el amanecer, el atardecer es rojizo, el amanecer es morado, no sé. Quiero saber si lo exploraron. Sí, de hecho sí había una cosa al principio y es que, digamos, en esos monos que hizo Carla, que fueron como de los outlines, como que como la idea inicial era que cada uno estuviera en el amanecer de su universo. Entonces, eso de la nieblina, que lo utilizamos como en la mitad, realmente iba al principio, pero lo que pasa es que después, como también dijimos, no, o sea, no hay tiempo para contar todo eso, entonces hay que ir de una a este mono es el amarillo, bueno, el amanecer, y este mono dejémoslo de una vez en la noche, o sea, como no había tiempo para ponerlos a despertar, entonces se bañan y no sé qué, pero en algún momento sí existió que hubiera como un amanecer en cada uno de los universos y como que pasaban por las 3 o 4 momentos del día. De hecho, la proyección no iba a ser en el atardecer, cuando sale el Terian Supremo, no iba a ser en el atardecer, sino iba a ser en la noche. No sé si te acuerdas de eso, pero pues es que la historia cambió mucho justo con los mismos elementos y eso nos ayudó también a hacerla más condensada y más directa porque pues era como, bueno, esto se nos está volviendo un corto de media hora y pues obviamente no va a ser. Película. Hola, ¿cómo están? Uy, esto Hola. es durísimo, marica. Perdón. Más que pregunta, yo creo que es una consulta sobre la experiencia de coproducción México-Colombia, porque siento que ha ido creciendo mucho durante los últimos años, que ya somos casi que panas, parceros del alma, ¿no? Entonces, en este caso, creo que Carla ya tiene una experiencia previa con Dinamita, un bagaje, pero tú mencionabas, Juli, que tuviste un proceso de desaprender la música que pensabas que era de México y Carla tuvo una experiencia de aprender de este pueblo de Colombia por ahí en las montañitas de Antioquia y más que pregunta creativa es una cuestión de experiencia, ¿no? ¿Qué tanto y qué esperan de esta coproducción y hermandad colombo-mexicana que se siga extendiendo y siga extendiendo y desaprender de ambas culturas para crear este corto Terian Super Saiyajin? Voy a llorar, qué lindo. Creo que ha sido como que muchos encuentros de aprendizaje y desaprendizaje, pero también de... Las fiestas. Sí, y nos hemos encontrado en un punto medio muy interesante como de hermandad, como de hay tantas cosas similares que no nos damos cuenta que a Julián casi lo ven como mexicano cuando vaya y ya habla así y luego de repente a mí se me sale un... ¿Qué hubo, marica? ¿Qué hace, huevón? Y como que pienso que sí, como que hemos aprendido uno del otro y, bueno, Dinamita me ha dado muchísima igual experiencia ya como tal cual técnica en la animación y se siente como muy orgánico las colaboraciones entre México y Colombia porque siento que hay más cosas en común que diferencias y no sé. Bueno, igual es que siento que
Ahí otra vez me voy a poner romántico, hombre. Creo que también es como creo que es la forma en como uno en el hacer genera esperanza, ¿saben? O sea, como que ustedes miran el internet y se están matando los países. Y como que, bueno, pues nosotros, no es que tengamos una burbuja, pero tenemos la oportunidad de por lo menos decir, bueno, los países se pueden relacionar de otras formas porque al final son unas barreras imaginarias, o sea, eso simplemente lo tenemos en la cabeza y en una... Uy, no, perdón, Trump. No, mentiras. Y eso lo tenemos, llegaron los drones por mí. Y eso lo tenemos como muy normalizado, ¿no? Como somos diferentes porque hay una geopolítica. Pero lo peor de todo es que uno tiene que abrirse, o sea, uno tiene que abrirse y decir el otro es diferente, pero pues eso está bien. Un poco esto también es el mensaje del corto. Y borrarse esa barrera, o sea, es como que la diferencia no tiene por qué ser tabú realmente, sino más bien es una oportunidad para crear de otras formas y que aparezcan cosas más interesantes del encuentro de esas diferencias. Y esto es muy hippie porque pues yo soy productor, pero seguramente un coproductor no te va a decir, ay sí, toma, te doy mi dinero, sino te va a decir, bueno, y entonces ¿cómo yo recupero mi dinero? Creo que estos proyectos también tienen un poco esa bondad y esa generosidad, y es que no existía como esa atadura de ¿y cómo vamos ahí en términos de porcentajes y todo eso? Sino era como creen, o sea, creo que ahí sí en ese aspecto me siento muy agradecido como con la carta abierta que nos dio la organización, y en serio, fue difícil el cartel, la pata de logos, pero más allá de eso, todo lo demás, en serio, fueron muy abiertos y muy generosos con todas las cosas que les proponíamos y pues bueno, eso ayuda. O sea, yo sé que no todos los contextos son así, pero creo que sí es también un mindset que hay que empezar como a trabajar. Y creo que ahí está, ahí ya sé el tema y las ganas de hacer las cosas. Ah, bueno, ¿tienes más preguntas? Nos queda media hora. Eso. Espera, es que le voy a recibir una cosa. Bueno, buenas tardes. Gracias por la charla, o sea, fue increíble ver todos los procesos por los que pasaron y quería abordar un tema en específico que es lo que mencionaban ahorita de explorar la idea, ¿cierto? Que a ustedes no pudieron tomarse como la libertad porque tenían que producir algo en muy poco tiempo, sin embargo la calidad les quedó excelente y pues increíble, pero en el caso, por ejemplo, de uno en sus proyectos personales, ustedes con su experiencia, ¿qué recomiendan para uno que, dónde uno debe como caer en cuenta de ya es momento de dejar de explorar la idea, de empezar porque a mí me encanta conceptualizar, o sea, todo el proceso que mostraron al inicio de las versiones de los personajes, a mí me encanta hacer eso, la exploración del color, entonces me pasa mucho que tengo muchas ideas, pero no llegan a la ejecución, ¿cierto? Porque en cierta manera no tengo como una presión de esto tiene que salir para tal fecha y así. Entonces, ustedes desde su experiencia, ¿qué recomiendan? Si hay señales, si debo pedir como una opinión de un tercero o qué, o cómo llevarlo a la acción, los proyectos. Bueno, es que nosotros sí teníamos un deadline, así que sí teníamos una gran presión y era que no podíamos... a mí también me encanta quedarme en la exploración, ¿no? Pero siento es que llega un momento en el que uno está uno cómodo al punto de que uno sabe esta exploración funciona, ¿no? Siento es como... siento que hay una cosa y es que es como vencer la duda de lo que uno hace, ¿no? Entonces como tampoco es convencerse de que está bien, es más bien saber como esta exploración que estoy haciendo es funcional, o sea, hay que saber hasta dónde, en dónde parar. Realmente no puedo responderte exactamente dónde parar, o sea, es que No, no... es que está muy loco como volverlo a ver y volverlo a ver y obviamente le quieres hacer cambios y cambios y cambios y creo que yo soy la peor para hacer eso porque lo quiero rehacer todo el tiempo porque uno cambia, uno crece, uno mejora el ojo, el gusto, etcétera, pero creo que
nosotros teníamos un deadline externo, pero creo que también sirve ponerte un deadline interno, ¿no? Como, ¿cómo puedo seguir avanzando con esto que sea sostenible y que, porque luego también mucha exploración luego termina en un cansancio visual y es como, ya no quiero ver esto, llevo 3.552 versiones de esto, ya basta. Entonces, como que igual a mí lo que me ha servido es también entrar en mi modo organización y como decir, bueno, le voy a dar 5 pasadas a esto y lo voy a dejar y voy a ir con lo siguiente y volver y decir, esto último funciona, unámoslo y como tus propios tiempos, ¿no? Ser organizada contigo y como decir, bueno, si este proyecto me interesa que avance, ¿hasta dónde le puedo dar antes de que se me acabe las ganas? También siento que es también es bueno también explorar incluso las cosas de las que no estás segura y es como, bueno, llegué a esta versión, no estoy completamente segura, trata de pasarla al otro lado, trata de pasarla, bueno, no sé exactamente qué proyecto tenías, pero digamos, si tienes un proyecto en el que tienes un character design y es como, anímalo. Si crees que está relativamente bien, así no estoy 100% convencida, anímalo y ahí vas a descubrir cosas que, bueno, ya acabo de descubrir como, ya entiendo qué es lo que le estaba fallando, ¿no? Es como ya lo ves animado, es como, no, pues el peso se siente mal, los rasgos se sienten mal, entonces como que ya lo tiras a un siguiente paso, ya empiezas a descubrirle cosas como, bueno, sí, tengo que cambiarle estas cosas, entonces no tener miedo tampoco de irse 100% seguro. Te dije al principio que no tuvieras dudas, ahora te digo, es más bien Hazlo con dudas. confía en las dudas y es que Sí. hay que las dudas también, bueno, aquí ustedes se dieron cuenta, las dudas se nos fueron resolviendo por el camino porque claramente teníamos dudas desde el principio, o sea, nunca supimos cómo se iba a ver, fue como entre todos los procesos que hemos hecho con Dinamita, este quizás ha sido uno de los menos conservadores y menos o más peculiares, porque como que teníamos un derrotero, teníamos un objetivo, pero digamos que el camino tocó así con machete, ir cortando ahí, ir encontrando el camino y se nos dio afortunadamente, porque si no se nos hubiera dado, no nos hubieran invitado. Pe- No, y yo creo que también es importante, digamos, como de, si es tu idea, creo que también ahí, a mí me funciona el entender en qué momento ya no es mi idea, ¿sabes? Y es que eso creo que es algo también muy peligroso. O sea, siento que ese concepto de, es que yo creé esto, entonces tiene que quedar como yo lo tengo en la cabeza, es muy peligroso. Entonces, ¿para qué llamas a gente tan talentosa de la que admiras el trabajo si igual les vas a decir, no, no me gusta y yo lo quiero es así y así? Porque pues, o sea, en cierta manera, en cierto punto, pues ellos también, esto ya es de ellos, ¿sabes? O sea, es como de, tienes que aprender a soltar la historia o soltar la idea inicial para que se vuelva una idea de todas las personas que están involucradas, que si no va a ser muy difícil. O sea, a mí me parece que ese es uno de los desafíos más grandes de trabajar en animación y es que sí, puedes sentarse así a hacer una película solo y dedicar 10 años encerrado en tu cuarto y la sacas, pero lo que volvemos al mismo tema, estamos hablando de diversidad, de mestizaje, de abrazar las miradas de las otras personas y abrazar las miradas de las otras personas es también aceptar lo que ellos tienen para dar, que son muy buenos, ¿sabes? Entonces, creo que aquí ninguno sabía que iba a salir, o sea, realmente, y seguramente lo que salió no es como si yo lo visualicé así, o sea, yo me imaginé un Terian burro mariposa saliendo de una pantalla, no, eso salió y se creó y creo que fue bonito. Pues digo, o sea, no todos los procesos son así, pero creo que también hay que aprender a dejar, como a dejar ir la idea en el equipo de trabajo que tienes, porque son personas también que están poniéndole ahí. Entonces, y crecen, las cosas crecen de forma orgánica cuando está también en manos. Es como los hijos, o sea, los papás dicen, los hijos son prestados, ¿sabes? Y pues un poco también, hagan que sus ideas sean sus hijos, no los pongan a estudiar ingeniería si no quieren, ¿saben? O sea, Bueno, y última cosa, si lo que necesitas es destrabar cosas, siento que justo lo que dice Julián, y esto es un caso aislado de esto, pero pues en otros procesos lo que nos pasa es que llegas y te estancas y es como que exploras y hay una exploración que sientes que está bien, pero algo le falta y no logras como destrabarla, pásasela a alguien más. Confía que otra persona, y esa persona
puede que haga una versión que no te guste, pero te destraba el proyecto. Es como, Mínimo sabes que no te gusta, ya sabes. sí, es claro. Ahora que, bueno, tenemos otro proyecto con Dinamita, un proyecto de cortometraje, era como, teníamos unos personajes que yo aprobé internamente, pero pues como que siempre pensé que algo le fallaba, era como cómo los destrabamos, se los pasábamos a un artista, a otro artista y el man los destrabó en un día. En un día él hizo como sus versiones, esas no son las versiones finales, pero los destrabó al punto que era, ya sabemos cuáles son las versiones que necesitamos y lo ajustamos. Fue un proceso de un día, fue como los destrabamos muy rápido. Entonces también es como, contrata, no mentiras, no, pero sí pásaselo a Julián, no, pásale a otro, a pie de colaboraciones, colaborar es divertido. No, no, a ti. Hola, hola. Hola, Yo voy a hacer una pregunta que casi nunca nadie hace, pero que Tumbum. gracias a esas personas salen este tipo de cosas. Y viene siendo el equipo de producción. Porque ustedes están ahí sentados contándonos un montón de cosas de la parte creativa, de cómo contamos una historia, de los personajes, de ese esquema a nivel gráfico, sonoro y demás. Y toda esa parte es la parte creativa. Y todos aquí sabemos que los directores son los que tienen la mente allá en las nubes, de no, esto lo vamos a repetir 50 veces hasta que quede. Y de repente detrás de esas mentes creativas hay un productor así diciendo, no, porque no, ni el presupuesto, ni el tiempo, teníamos que haber comenzado tal cosa. Entonces, aunque sabemos que Dinamita particularmente es un equipo que lleva haciendo esto bastante tiempo, también sabemos que de todos los proyectos se aprende algo nuevo. A nivel de producción o coordinación de producción, ¿hubo algún reto o alguna buena anécdota que haya pasado durante la producción de estos segundos de animación? voy a contar un paréntesis y es que, bueno, Julián es productor, pero no es el productor de esta pieza porque Julián dijo, no quiero producir esto, quiero dirigirlo. Entonces Julián se puso aquí el sombrero de director. A ver, Juan Manuel, venga no, mentiras. Que pase no mentiras, que pase Juan Manuel. Somos su peor pesadilla. Hola. Bueno, una anécdota, a ver. A ver, una anécdota de tantas. Aprovecho para presentar a Juan Manuel, es el productor de la pieza. Hola, gracias. Bueno, él cabeza parte de un gran equipo porque pues tuvimos Sí, también es importante hablar porque pues sí, digamos, no es como aquí los cuatro, pues son siempre como unas 15 personas más o menos para este proyecto que estuvimos ahí detrás sacando pues cada segundo que ven ahí ya producido. Bueno, anécdotas hay muchas. Generalmente cuando salen estos proyectos que son de corto aliento, hay que ser muy recursivos y hay que trabajar muy enfocados porque cualquier cosa o sea, digamos, si es un proyecto largo, hay momentos para pensar, dudar, devolverse. Como se dan cuenta, esto era algo que tocaba tratar de sacarlo como muy directo, donde no hubiera algo que pudiera como distraer. Entonces, pues digamos, son cosas que pueden surgir algún problema o como que salgan dos caminos en donde hay que tener una capacidad de reacción rápida para poder enfocarse y seguir adelante. Bueno, digamos en las anécdotas sí puede ser, pues es una anécdota más de producción. Cada proyecto es diferente, tiene un flujo de trabajo diferente, uno puede hacer un cronograma y unos tiempos y unos equipos y cree más o menos cómo va, pero pasan cosas como en este caso, que cuando de pronto la imagen, digamos, se tarda un poco en sacar la base y empezamos a hacer estos layouts o la animación, al tratar de que la animación quede muy bonita y muy pulida, pasa que de pronto
dimos un poco más de tiempo a la animación. Entonces, ¿qué pasa? Que la parte de Clinicolor Color y de Compo pues se reduce un poco porque en este tipo de proyectos pues no podemos decirle al festival como, ay, córralo una semana el festival y pues o sea, son cosas que no se puede pasar y hay un tiempo también de lanzar a promoción y todo. Entonces, cuando se hace eso, normalmente entonces lo que se hace es pues de pronto con lo que teníamos pensado, pues claro, es un poco menos de tiempo, pero entonces entra más gente al equipo de Clinicolor para poder solucionarlo. La anécdota, me parece bien como la de Tefa, que la anécdota fue que había una persona, por ejemplo, que era la animadora, una animadora que también hace Clinicolor y pues fue un poco como que ya teníamos el equipo más o menos planteado y fue como, ella dijo como, si quieren denme esta escena y yo la puedo terminar completa, o sea, yo la dejo animada, me demoro un poco más, pero tranquilos, sigan con su equipo de clean y yo me encargo de cleanearla y de finalizarla. Y así fue, y mientras el resto del equipo está trabajando, ella la terminó y supongo que está también, se llama Estefanía Santiago, supongo que está muy orgullosa también porque es como que normalmente cuando uno ve algo de lo que hacemos, uno dice como, ay, ¿tú animaste esto? Entonces uno dice, sí, ay, qué lindo el color. No, pero yo lo animé, yo no le puse el color. Entonces es como, ay, si tú moviste esto, no, yo puse el color, yo no lo animé o yo lo pasé a limpio. Entonces en este caso creo que debe estar muy orgullosa porque dice como si yo lo animé, la línea que está saliendo, yo hice la línea, yo hice el clean, y digamos eso es muy raro en una producción que no sea independiente. En una producción aquí que es de trabajo en equipo, pues eso cada uno le va poniendo su grano de arena. Entonces creo que es una buena anécdota pues para ella también de que puede pasar también, ¿no? Eso. Y ya, gracias. Sigan disfrutando del festival. Bueno, muchas gracias a todos, de verdad que estamos muy agradecidos con el equipo del Retiro, con el equipo de Confama, con el equipo del Power. Digamos que también los tenemos que nombrar a ellos porque claramente ellos también hicieron parte como de todo este proceso y ellos no tuvieron que sufrir los sufrimientos, pero pues sí tuvieron un poco que entender que estamos en un tiempo récord y siento que no nos pusieron tantos obstáculos como, digamos que hay clientes de clientes y hay unos clientes que nos hubieran podido hacer zancadilla y bueno, ellos fueron como muy receptivos y estuvieron como muy contentos y fueron muy digamos, abiertos a recibir y todas las cosas que les íbamos mandando pues las recibían como con mucho cariño. Entonces también queríamos agradecerle a todo el equipo y bueno, a las personas que ayudan en producción, en las personas que nos han ayudado y bueno, en recepción en general. Tenemos aquí, bueno, imprimimos los pósters, aquí tenemos una impresioncita. Para todos. Sí. Pero hay suficientes, ¿no? Ay, mentiras, no, ya estoy aquí. Si se queda sin hay una fotocopiadora aquí en la... Y bueno, también los invitamos a pasar al stand de Dinamita donde hay merch y cosas de los proyectos y también mañana va a haber otra charla de la peli de Mukira donde vamos a estar platicando también como del detrás y el sábado... El domingo a las 11, bueno, ¿a qué hora haces tu charla? El de nosotros a las 4:30 mañana, sábado. Y el domingo a las 11 de la mañana aquí en el Teatrino, digo aquí en el Teatrino, no sé si este es el Teatrino, supongo que este es el Teatrino. Vamos a tener una charla de Omega Máximo, que es una serie que se está haciendo dentro de Dinamita. Entonces también pues para que vengan a darle una mirada. Hay cositas ahí en el stand también para que vean. Bueno, y muchas gracias. Gracias.